en el piso en esta semana con tantas noticias internacionales. Obviamente me interesaba hablar con un experto en relaciones internacionales. Lo tenemos al ex embajador en Israel, muchos años estuvo en Israel, Atilio Molteni, pero además es un analista profundo, obviamente con mucha capacidad de detectar hacia dónde van los nuevos vientos mundiales. ¿Qué tal, Emilio? Bienvenido, gracias por tu participación aquí en Infobae TV. Muchas gracias, es un placer estar contigo, Silvia. Bueno, gracias, Atilio. Y obviamente, lo primero que uno necesita comprender es qué es lo que de verdad está pasando con esta decisión. Primero, con un plebiscito que se realizó en el estado de Crimea, digamos, en lo que era la provincia de Ucrania, Crimea. Ahora se ha hecho un plebiscito, todo con una celeridad impresionante. Las encuestas hablaban de que el 60% de la población estaba de acuerdo con anexarse a Rusia. El plebiscito dio que más del 90%, 93, 94, votó a favor de ser parte de Rusia. Y ya hoy Vladimir Putin firmó la anexión de Crimea a Rusia, a la nación rusa. Realmente una aceleración digamos, una rapidez para concretar esta maniobra internacional que obviamente ha dejado a los países occidentales preocupados. ¿Qué es lo que de verdad está pasando? Bueno, lo que hay que tener en cuenta que estamos frente a una de las crisis internacionales más profundas desde que terminó la Guerra Fría. Rusia ha actuado en Crimea con gran celeridad debido a que se produjo una revolución popular en Ucrania que derrocó al régimen que era favorable a la posición rusa. Ante esa situación, el presidente Putin decidió actuar en Crimea. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que hay una relación histórica de Rusia con Crimea que se retrotrae a 1700, cuando durante el régimen de Catalina la Grande, Rusia llegó al Mar Negro y y ocupó lo que es la península Crimea. En estos momentos hay que tener en cuenta que Crimea tiene aproximadamente 2.200.000 habitantes, de los cuales 1.600.000 son rusos, 300.000 son ucranianos y 300.000 aproximadamente son tártaros, que es una minoría histórica que existió en Crimea y que en su momento fue desplazada durante la época soviética en gran número y por la Unión Soviética. Claro. Ahora, además, lo que nos hemos enterado últimamente, bueno, al seguir esta crisis, y es que Crimea fue anexada a Ucrania en 1954. Sí, así es. También de forma compulsiva. Fue una decisión de Khrushchev, que en un momento en que Ucrania formaba parte de la Unión Soviética. Entonces fue una decisión que él tomó para tener una situación más favorable en Ucrania. Ahora, lo que ocurre es que esa decisión de Khrushchev, por ejemplo, en un discurso que dio ayer Putin en el Kremlin, donde estaba presente el gobierno y representantes de los grandes estamentos rusos, él criticó esa decisión de Khrushchev, dijo que no había sido consultada con la población, con los rusos, que un día se encontraron que formaban parte de una nueva realidad. Además, ¿no es cierto? Aparentemente. Sí. Ahora, el problema que trae esta acción es decir, Crimea tiene, con relación a Rusia, un acuerdo, a su vez, entre Ucrania y Rusia, un acuerdo de seguridad, por lo cual había tropas rusas
Rusia tenía un límite no podía tener más de 25.000 soldados en Crimea. En Crimea en realidad son dos entidades, Crimea y Sebastopol es otra, pero que están en la península, y tenía 15.000 soldados desplazados en Crimea. En las últimas semanas hubo un influjo de 5.000 soldados más, pero en ningún momento Rusia o el gobierno ruso reconoció que había una presencia militar, no ya en las bases, sino activa en las calles. Entonces fue un referéndum que tuvo lugar el domingo pasado, donde la población se manifestó en favor de la unión con Rusia, pero se hizo bajo un control ruso de los acontecimientos que tenían lugar. Ahora, lo que ocurre es que esto crea, primero, una lesión a la integridad territorial de Ucrania. A su vez, plantea el peligro para los Estados Unidos y para otros, y sobre todo para los países europeos, y especialmente los que formaron parte de la Unión Soviética, que este es el primer cambio territorial que tiene lugar en el ámbito de lo que era la Unión Soviética, y existe el peligro que estas situaciones se puedan presentar en el este de Ucrania, que es una zona geográfica que es predominantemente rusa, o en países como Moldavia, y también en los países bálticos. Ahora, yo leí una nota en el New York Times que decía que era muy crítica o sea, la leí en realidad en español en Clarín, muy crítico experto de la política de Barack Obama en relación a esta crisis, porque decía, de algún modo es como si la Argentina, de algún modo es como si los rusos vinieran al América, de algún modo, algún estado o alguna provincia de América que funciona bajo la doctrina Monroe, América para los americanos, y que la Unión Europea al pretender o al aceptar que Ucrania forme parte de esa, digamos, de esa gran nación que es la Unión Europea, se estaba metiendo como en el patio trasero, por decirlo de algún modo, de Rusia. ¿Vos ves que es algo así? Bueno, hay dos temas ahí. Por un lado, el presidente Obama tiene o sigue adelante una política podría decirse, de no confrontación extrema. Es decir, bajo su mandato, Estados Unidos se retiró de Irak en 2011, se va a retirar de Afganistán a fines de este año, y a su vez, en la crisis siria, el presidente Obama, cuando prácticamente se había comprometido a una acción militar ante la utilización de armas químicas por el gobierno sirio, aprovechó una oferta de una solución que ofreció Rusia de retiro de las armas químicas que se encuentran en Siria, y inmediatamente paralizó la posibilidad de una acción militar. Sí. Esto sujeto al interés de Estados Unidos y de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de llegar a un acuerdo con Irán sobre el programa nuclear de este país, dan indicios de que la política norteamericana, sobre todo en el Medio Oriente, pero en otros sitios, no tiene la fuerza que se podía esperar de un país que en realidad sigue siendo la potencia con mayor poder. La potencia militar más grande del mundo. Sí, porque tiene las Fuerzas Armadas de Estados Unidos equivalen por su tamaño y poder a las 14 siguientes Fuerzas Armadas del mundo, tienen el 22% del Producto Bruto Mundial, es la gran potencia. Ahora, desde luego, que China se está desarrollando a pasos agigantados, pero va a tardar muchos años China de estar en una posición similar a la de Estados Unidos. Vos compartís
esto de que la Unión Europea se metió en el patio trasero de Rusia, de algún modo? Lo que pasa es que Ucrania es la política que siguió Estados Unidos y la Unión Europea cuando se produce el desmembramiento de la Unión Soviética fue extender la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la Unión Europea como entidad lo más posible a los países que fueron parte de la Unión Soviética. Tal es así que la OTAN, que estaba aproximadamente a 1000 kilómetros de una ciudad tan importante como San Petersburgo, actualmente está a 100 kilómetros de San Petersburgo. Es decir, ha habido un avance de la Unión Europea y del mundo occidental, claro, sobre lo que era la estructura. Los ucranianos parece que realmente quieren ser parte de esa Unión Europea. Bueno, esa es la crisis que hubo, y el levantamiento popular se trató precisamente de una opinión muy fuerte que hay en Ucrania de integrarse a la Unión Europea, y eso es precisamente lo que motiva la reacción rusa de frenar esa acción a través... al presidente, digamos, lo obligaron a renunciar al presidente prorruso. Prorruso, y además un sistema muy corrupto, y por eso en este discurso de ayer de Putin acusa a estos grupos que han organizado de otra manera el gobierno de Ucrania de ser una extrema derecha nacionalista, antisemita y antirrusa. Sí, sí. Es decir, el discurso de ayer de Putin es muy interesante porque trata de buscar una justificación histórica a la acción un poco está forzado, desarrollando. ¿no? Me parece tremendamente forzado, ¿o no? Sí, a su vez, pero él lo que busca, Putin, el objetivo primero es consolidarse internamente, y por otro lado, alentar a los rusos a volver a una época que ellos consideran de gloria, que era cuando la Unión Soviética era un imperio, es decir, la caída de ese imperio, el desmembramiento de la Unión Soviética, es algo que pesa en la opinión de muchos rusos y de Putin. Claro. Putin era un agente del servicio de inteligencia soviético, precisamente en San Petersburgo, y hay un dicho que dice: el que ha sido un agente de inteligencia sigue siendo siempre un agente de inteligencia. Como dicen de los periodistas, ¿no? Si son periodistas no pueden dejar de ser periodistas. Ahora, entonces aquí de lo que se trata es la preocupación de esta vocación expansionista, definitivamente, digamos, volver a esa, digamos, a esa necesidad, parece que está en el espíritu ruso de constituirse en imperio. Pero ¿cómo eso, Atilio, cómo este caso de la defensa de la integridad territorial nos puede servir a nosotros? Vos escribiste una nota muy interesante justamente en Clarín al respecto, de cómo la posición occidental, digamos, de los países occidentales, europeos y demás, en contra de la anexión de Crimea a Rusia, nos puede servir a nosotros, a los argentinos. Bueno, porque lo que está en juego es el principio de la integridad territorial, que es el que defiende Argentina con relación a Malvinas, pero que en este momento está defendiendo los Estados Unidos y los países europeos, y entre ellos el Reino Unido, en el caso de Crimea, es precisamente el que hace justicia a la posición argentina en el caso de Malvinas. En cambio, la posición rusa se basa en el principio de que una población, en este caso predominantemente rusa, tiene el derecho a la autodeterminación. El referéndum sería para la opinión rusa una expresión de autodeterminación que consiste en la unión con Rusia.
¿Y vos creés, Atilio, que la actual Cancillería argentina va a respaldarse en ese principio de integridad territorial? Bueno, ¿O está tal vez ideológicamente más cerca de Putin? Es un debate hoy en la no, clase no, es política decir, ha habido argentina. una expresión concreta que ha sido que la Argentina es miembro actualmente, miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Sí. Ni bien tuvo lugar, es decir, este último fin de semana hubo una votación en el Consejo en favor de la integridad territorial de Ucrania y Argentina fue uno de los 13 países que votó a favor de la resolución, pero no fue aprobada porque tuvo un veto ruso y una abstención de China. Muy bien, sí, incluso Cristina se pronunció al respecto, sí. ¿no es cierto? Ahora, lo que ocurre es que, digamos, el próximo gobierno de nuestro país va a tener que cambiar las bases, no de la política, sino de la ejecución de la política internacional de Argentina y de Malvinas en particular, como es decir, la apreciación mundial sobre Argentina es que es un país aislado, que no ha utilizado, no ha tenido políticas internacionales y eso, digamos, es un sentimiento muy generalizado. A su vez, lamentablemente, así como el actual gobierno ha lesionado numerosas estructuras del Estado, la Cancillería ha sido objeto de una política constante de desplazar a diplomáticos de una larga trayectoria y ha tenido también una política de no otorgarle relevancia al servicio exterior, es decir, no ha aprovechado las capacidades que existen en el servicio exterior para implementar políticas. Claro, entonces, para llevar adelante las distintas agendas pendientes en materia de política exterior de la Argentina. Atilio, tenemos otros invitados, apasionante porque me pareció realmente muy valioso esa visión de cómo esta crisis, que por supuesto preocupa a los países básicamente de la Unión Europea, finalmente a nosotros, si hubiera esa política exterior y el servicio exterior funcionara normalmente, se lo dejamos como agenda pendiente para después del 2015, sería realmente aprovechado. Te agradezco mucho, bueno. Atilio, seguimos, ya te vamos a invitar para seguir hablando de política exterior aquí a Infobae TV. Ha sido muy grato conversar contigo.